Gracias, Señor, gracias, eternamente gracias. Aquí estamos, papito. Hola, hola, bendiciones a todos nuestros queridos hermanos, al pueblo cristiano. Queremos saludarlo una vez más. Se me hizo un poquito tarde a mí, no a las niñas. Ellas están puntuales, la demorada fui yo. Pero quiero saludarte, querido hermano, mi amada hermana, un abrazo fraterno, darte y a ti, querido amigo y amiga, estamos para bendecirte y para saludarlos, darles un beso santo, como dice las Sagradas Escrituras, darles un beso santo. Los amamos y los bendecimos y siempre estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso que nos concede la enorme bendición de poder estar juntos. Usted sabe que todo depende de Dios. Cuando el Señor dice no, no. Saben que estoy en un proceso gripal, ya lo saben ustedes, me disculpan cualquier cosa, esperemos que nada ocurra, que nada moleste. Estamos tomando medicinas y ustedes saben que las medicinas para lo que es gripe, estas bacterias y todas estas molestias de garganta traen un poco de somnolencia y bueno, ahí estamos sacudiéndonos en el nombre de Jesús y prestos siempre, al menos mi corazón eternamente dispuesto para servir a mi Señor en la meditación de la palabra de Dios, en la reflexión de la palabra. Así es que yo quiero decirles una vez más, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Dios habla hoy, o la reflexión, la meditación de la palabra del Dios viviente. Abrimos las Sagradas Escrituras, hemos estado hablando de la gracia, hemos estado hablando del eterno amor, hemos hablado de Israel y no dejaremos de hablar de Israel. Para nosotros Israel, a ver, se ve Israel, la bandera de Israel, un poquito más hubiesen dejado un poco más abajo para que se vean más la bandera toda. Pero bueno, ustedes saben que amo al pueblo hebreo, amamos al pueblo de Israel. Ustedes, yo sé, por dejar arriba, está bien, pero era... ya, bueno, es que yo tengo una toma aquí. Ah, ya, la puse mal. Ya. Es que yo tengo una toma aquí y ustedes tienen otra, ya, perfecto. Entonces, de verdad que seguiremos hablando de Israel, seguiremos orando por Israel, oramos por Israel, oramos también por la gente, todo el pueblo iraní, por los líderes especialmente. Yo tengo que ser honesta ante Dios y ante los hombres. Yo no tengo mayor apego al ayatollah. Ese varón a mí me parece que es una mente cerrada, todavía no, una mente bloqueada. Y ahí no, ¿cómo se habla con esta gente que solo es muerte o muerte? Y lo dije en la reflexión anterior, lo vuelvo a decir ahora, creo convencida que Dios está moviendo todas sus fichas, Él sabe a quienes va a dejar en autoridad, en poder para la parte final. Estamos en los principios de dolores, como dijo el Señor Jesucristo. Estamos viendo las guerras, seguimos escuchando rumores de guerra. No sabemos lo que va a pasar. Creo convencida que Irán buscaba eso, armarse de bombas, de cosas atómicas para tratar de destruir, de desarraigar al pueblo hebreo, porque lo dijimos y lo vuelvo a repetir. Esto de la única líderes de qué nación he escuchado yo en mis años que tengo de vida que hay que desarraigar a Israel del mapa y se terminan los problemas. Hay una sola nación que yo he escuchado, yo particularmente yo, y es el pueblo iraní. Entonces, o es de los líderes de Irán, porque yo pienso, sabe que el pueblo en sí, no, pienso que quizás mayormente habría que ver la aceptación. Yo creo que este hombre, este ayatollah, tiene mucha aceptación en su país, pero no está el volumen muy bajo, pero Dios sabe lo que hará, lo que permitirá en ese pueblo. Será la caída de este régimen ahora, de este régimen dictatorial, porque de verdad son terribles. Lo dije anteriormente, a mí me encanta que sí, tenemos que ser nosotras bien
como se diría, tener una buena conducta, una buena vestimenta, un buen comportamiento, especialmente las mujeres, ¿no? Los dos extremos, les dijimos, son malos, horrible andar tan terriblemente destapadas y horrible andar tan terriblemente cubiertas también. Pero en todo caso hay que respetar, se ha respetado, pero ya cuando ellos lo único que buscan es tratar de hacer daño al pueblo vecino, a lo que lo tienen ahí, que es el pueblo judío, lamentablemente las mentes de estos líderes han sido tomadas por el mismo infierno. El enemigo los ha cegado y solamente piensan eso, porque solo Satanás, el diablo, el infierno puede poner en el corazón de un hombre eso, destruir, acabar, desarraigar, tirar una bomba, hacer daño. Porque en el corazón de Dios solo sale lo que hemos estado meditando: amaos los unos a los otros, como nos dijo Juan en primera de Juan, creo era capítulo 4, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Nadie se pierde ahí, el amor sale de Dios, el odio sale del infierno, y es un odio que le tienen a Israel. Posiblemente no hay causa grave, sin embargo lo tienen. Y yo estoy convencida que esta es una guerra más en lo físico, se ve, pero también principalmente en lo espiritual. Es el mismo diablo tratando de destruir, de desarraigar, de acabar todo lo que es de Dios. No lo va a poder hacer. No lo podrá hacer nunca, porque Israel, les dije la vez anterior, lo vuelvo a repetir ahora, no hay un pasaje bíblico de Génesis hasta Apocalipsis que el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha profetizado, nos ha hablado que Israel será exterminado, se acabará ese pueblo. No existe, es todo lo contrario. La Biblia es tan clara, y usted sabe que todos los libros se acabarán un día, pero nunca la palabra de Dios, jamás la palabra de Dios. Y es todo lo contrario. En la palabra de Dios encontramos que Israel va a ser bien afirmado, que toda la tierra le será entregada. Déjeme ver, vamos a leer un momentito, abrimos las Sagradas Escrituras, para que yo le dije a usted la vez anterior, permítame leerle. Si usted no ha leído la Biblia, permítame hacerlo a mí, pero vamos a leer. Es para que usted aprenda, amiga, amigo mío, hermano en la fe, porque hay mucho pueblo que se llama cristiano, no sabe mayormente nada de Israel, no le interesa lo que pase. Ellos no están mirando. A nosotros sí nos interesa, como el verdadero pueblo de Dios, porque para nosotros Israel es el reloj profético de Dios. Es como un reloj del mundo que está girando y que tenemos que estar atentos a las horas que va marcando este reloj. El Señor dijo: cuando veáis que la higuera es plantada, y entonces dice, el tiempo está cerca, la higuera ya fue plantada. Israel, la nación, 70 y más de años que ya tienen plantados como nación. Para mí es un honor, es un privilegio que Dios me concede hablar de su pueblo y entender lo que el mundo no entiende. Hoy yo leía y mis lágrimas caían mientras yo meditaba aquí. Rodaban lágrimas por mis mejillas, porque digo: Dios, qué sabio eres. Mire, por ejemplo, aquí, déjeme leerle en el libro de Romanos, el capítulo el apóstol Pablo, que escribe el libro de Romanos, esta epístola, dice en el capítulo 10, el versículo 1, dice: hermanos, ya les di la bienvenida, les doy un abrazo a todos, y vamos ahora sí a abrir el corazón, a disponer el alma, el corazón, la mente, para que el Señor nos ilumine y aprendamos, y no maldigamos, sino aprendamos a bendecir. Y cuánto más cuando hablamos del pueblo judío, tenemos nosotros que bendecir. Y ya le voy a decir por qué causas, porque aquí lo vamos a leer, por qué nosotros debemos, los gentiles, los paganos, debemos de bendecir al pueblo de Israel y no maldecir. Ya verá, escuche. Pero el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 1, dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. Es para salvación. Otra vez, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. ¿Cuál era el anhelo del corazón del apóstol Pablo? ¿Cuál era su oración? Dice: y mi oración a Dios, dice, a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué oraba el apóstol?
oraba y clamaba a Dios pidiendo la salvación de Israel. ¿Por qué él pedía la salvación? ¿Por qué él oraba y el anhelo de su corazón era ese? Porque él amaba a su pueblo, pues. Él amaba a Israel. Él era un judío. Y como judío, él amaba a su pueblo. ¡Qué pena! Hay ecuatorianos que no aman su nación. Y todo lo contrario. Si pueden vender la patria, la entregan, la venden al mejor postor que les ofrece. Ahí un puestito, una visa, venden la patria. Hay muchos entrega patria, vende patria, son terribles, pero Dios los juzgará. Porque lo menos que puede hacer un ser humano es amar su patria, amar su nación. Si no amamos lo que es nuestro, ¿cómo vamos a amar? Precisamente por eso vamos a otros pueblos a tratar de dañar, a hacer reyertas, a sacar carteles, piedras, a tratar de destruir, porque no amamos ni nuestro propio pueblo, ni nuestra propia gente, ni nuestra nación. Peor vamos a ir a amar naciones que nos han acogido y que han sido de bendición para nuestras vidas. Peor. Así es que tenemos que estar claros, amigos y amigas. Hay que amar su nación, su patria. A mí no me gustaban los soldados. Yo decía siempre, son esclavos de un uniforme. Cuando yo era muy jovencita, un cadete me comenzó a cortejar y a mí no me gustó. Yo me alejé de él, no me gusta. Él es esclavo de ese uniforme, pero yo no sabía lo que decía. La verdad, han pasado los años y creo que son admirables los soldados, cómo entregan su vida. La verdad, sí, viven en los cuarteles, creo la mayor parte de su vida mientras son soldados, pero es admirable la tarea que hacen, la obra que hacen. Hay muchos que entregan sus vidas por sus patrias, literalmente mueren en batallas, mueren en las guerras. Que Dios tenga misericordia, que Dios guarde a los soldados. Yo cuando veo al pueblo, a los soldados israelitas, yo estoy llorando cada que veo esos aviones. Señor, guárdalos, Señor, ten misericordia, envía a tus ángeles que los cuiden, que los fortalezcan, que regresen con vida, Padre. También da pena por las otras naciones, y de hecho oramos nosotros por Rusia, oramos por Ucrania, por los iraníes. Que Dios tenga misericordia y que el entendimiento pueda ser abierto, y que en vez de buscar guerra busquen la paz, que se firmen verdaderos acuerdos de paz, pero que los respeten, pues, que los respeten. Ya les he dicho y lo vuelvo a repetir, a mí una persona que yo admiro es Benjamín Netanyahu, con todo el respeto, todo el cariño que ese hombre se merece, yo lo admiro. Y yo cuando veo las noticias subo el volumen porque quiero escucharlo. A mí me parece un hombre con temperamento, con carácter, con firmeza de decisiones. Que Dios lo proteja. Yo siempre estoy orando por él. Y cuando lo veo en noticias, Señor, cuídalo. Fortalece su casa, su familia, sus hijos, su esposa. Sí, es admirable y era el que se necesitaba. Cualquier otro podía ser pusilánime, pero este no. Es firme. Entonces, esa era la oración de Pablo por su pueblo. Usted tiene que orar también por su nación. El apóstol Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Y qué tendríamos nosotras, las cristianas y los cristianos de Ecuador? El anhelo de nuestros corazones y el deseo y la oración al Dios viviente que hacemos por Ecuador es para salvación de los ecuatorianos. Que dejemos de ser duros de corazón, incircuncisos, que dejemos de ser malos, odiadores, egoístas. Dejemos toda perversidad, toda injusticia, toda maldad, y nos acerquemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que es fuego consumidor. Ahora ese versículo 1 quería leer, pero yo quiero leer el capítulo 11, el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, y vamos a estar meditando. Mire, para que usted aprenda. Vino Jesús de Nazaret, eso lo sabemos todos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12, nos enseña la palabra. El versículo 11, el versículo 10, 11 y 12 dice, el 10, en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba ¿quién? Jesús de Nazaret. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó? ¿Quién hizo el mundo? Jesús de Nazaret. Porque es Dios. Porque Dios se ha manifestado, Padre, se ha manifestado en el Hijo y en su Espíritu Santo. Tres personas maravillosas, una sola unidad, un solo ser, pero manifestado en tres divinas personas. Dice, ya mismo leemos, creo que es 2 de Corintios, pero esperemos llegar allá, cuando dice que Dios estaba en Cristo. Dios no envió a otro. Vino Jesús a este mundo aquí, habitó con nosotros. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque si le hubiésemos conocido al Señor de gloria, no nos hubiésemos descarriado y menos lo hubiésemos llevado a la muerte. Hubiésemos entendido que era el hombre perfecto que necesitábamos, y Dios, no sé, en su sabiduría hubiese hecho cualquier cosa si hubiésemos amado a su Hijo. Lamentablemente nadie lo amó. Nadie. Todos un día hemos sido malos, hicimos lo malo. Escuche el versículo 10, el 11. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino con una misión. Él vino a hacer algo. A lo suyo vino. Pero luego dice, después de una coma, dice, y los suyos no le recibieron. Él vino con un propósito. Él vino con un plan divino. Él vino a hacer algo grande por el hombre. Dice, a lo suyo. Perdón, en vivo no hay nada igual. En medio del proceso gripal todo esto. Bueno, dice, a lo suyo vino. Vino con ese propósito de restaurar, salvar, de reconciliarnos con Dios. Dice, luego dice, después de una coma, dice, y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes se refiere? Al pueblo judío. Vino con un plan. El pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita es el mismo. Era el único pueblo que esperaba un Mesías. Hoy escucho que hasta los iraníes esperan un Mesías. ¿Escuchaba? ¿Un cómo? El Mahdi. Yo le digo Mahdi a Magdita. A una hermana, mi Magdi querida, Magdalenita. A un Mahdi. Esperan un Mahdi ellos. Bueno, pero el único pueblo que esperaba un Salvador, un Mesías, un Redentor, era Israel. Por eso dice, él vino a lo suyo. Vino con ese propósito de los suyos. Restaurarlos, salvarlos, reconciliarlos con Dios. Porque ¿qué nos había enemistado con Dios? El pecado. Dice, y los suyos no le recibieron. Es decir, su pueblo no lo aceptó, no lo recibió, no lo quiso, no lo aceptó como su Mesías. Para ellos era tan, posiblemente no, gloria a Dios por aquellos que creyeron, pero fueron pocos. Hoy hay cualquier cantidad de judíos que aborrecen a Jesús. Hay muchos judíos que ni siquiera quieren saber. Otros, nada que ver. Mi amigo, el que es mi amigo judío, está lejos hasta de Dios. Hasta de Dios, así lejos. Porque le hablo de Dios y mayormente no lo entiende, no hace mucho caso. Los suyos no le recibieron. El versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó? Mas a todos los que le recibieron, aquellos que creyeron, confiaron, confesaron a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. El Señor Jesucristo nos ha dado esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros cuando creemos en Jesús y le recibimos en nuestros corazones? Tenemos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué he sido hecha yo? Hija de Dios, pues, porque he creído. ¿Qué han sido hechos las personas que creen, las que están aquí conmigo? Ellos han sido hechos hijos de Dios porque han creído en Jesús y hemos recibido a Jesús en nuestros corazones como ¿qué? Como el Salvador. Hemos creído las palabras de Juan el Bautista cuando lo vio. He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma, otro medio establecido por Dios para que la mancha del pecado en el ser humano sea quitado. De la única manera que el pecado es desarraigado, quitado, borrado para siempre, es con la sangre preciosa del inmaculado y santo Jesús de Nazaret. Y yo no me cansaré de proclamar su nombre desde este lugar. Nombre bendito y santo, nombre soberano, nombre precioso, nombre que ama mi alma, nombre que lo proclamo y lo declaro como Rey, como Señor de todo este universo. Él es nuestro príncipe. Amamos al Hijo de Dios y lo bendecimos. ¿Escuchó? Mire lo que continúa diciendo. Nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hemos sido engendrados. Es decir, no tenemos un nuevo nacimiento físico. Es un nuevo nacimiento espiritual el que Jesús vino a darnos, porque ese nuevo nacimiento espiritual nos convierte en nuevas criaturas, nuevos hombres, nueva mentalidad, nuevo corazón, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar en esta tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este Verbo que se hizo carne vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Cuando le rechazaron, ¡ay, qué grave problema! Dios mío, y hasta hoy, ahí tienen el problema. Estoy convencida que nuestro querido Benjamín Netanyahu se apoya más en la nación poderosa, en la que tiene las bombas que pueden destruir esto o aquello. Y bueno, yo le pido a Dios que si tiene que mover corazones, los que tenga que mover el Señor lo haga con su gran poder. Pero ojalá verdaderamente ellos estén totalmente confiando en Dios, solo en Dios, porque Dios es el único ser que los va a librar de todo mal. Dios es el que pelea las batallas por ellos. Si usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es la historia de los reyes. Usted se va a maravillar, amigo mío, se maravilla viendo el poder de Dios y cómo ganaba Israel las batallas, cómo ganaba guerras. Dios mío, es sorprendente, eran sobrenatural como ellos ganaban las batallas. 2000, 3000, 4000 años atrás. Es impresionante ver el poderío del Dios Todopoderoso, cómo pelea por su pueblo. Es una maravilla, yo me maravillo, créame, yo soy fascinada con la palabra de Dios, enamorada de la Biblia. Ver a David era un rey, ojalá Benjamín fuese así, este varón Benjamín Netanyahu. David él no iba a la batalla si no oraba a Dios y no consultaba. Es más, habían momentos que él preguntaba a Dios, le consultaba: ¿iré contra los filisteos, Señor? ¿Los entregarás en mi mano o no lo harás? Y Dios le respondía a David. Dios le decía: ve tras los filisteos, los entregaré en tu mano. Dios le daba las estrategias. No vayas de frente, rodéalos. Y cuando tú escuches un sonido en las balsameras, entiende que es la hora de atacarlos. Dios le daba las estrategias. Y así encontramos a Josafat, a Josías, a todos los reyes que amaron a Dios y que temieron a Dios. Porque no todos, hay reyes que fueron tan malos, tan crueles. Pero es precioso leer las Sagradas Escrituras. Es hermoso, mi amigo, mi amiga. Entonces, como vino a los suyos lo rechazaron. Él vino a lo suyo con una misión. Los suyos lo rechazaron. Entonces el Señor, si no lo recibe el pueblo judío, se entregó por el pueblo gentil. El Señor entrega su vida, no solo por su amado pueblo Israel, sino por los gentiles también. Al ser rechazado por el pueblo hebreo,
el Señor Jesucristo se entrega para los gentiles. Pero Dios rechazó a su pueblo. No, mis amigos, porque Dios no es un Dios que desprecia, rechaza. Ya cuando Él toma una decisión radical así, es porque cuántas oportunidades de salvación, de vida le ha dado al ser humano. Y es lo que está haciendo a través de este programa. Llamándolo a usted, amiga, amigo mío, que proceda al arrepentimiento, que se acerque a Dios, que conozca la verdad, porque como dijo Jesucristo, solo la verdad hace libre al hombre. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de llevar la verdad a su corazón. Es palabra de Dios, yo no me la inventé, yo no escribí algo, no, es la palabra de Dios. Y leo, digo pues, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué será su admisión? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta ahí he leído el versículo 11 al 15. ¿Han tropezado los de Israel? Se pregunta el apóstol Pablo y nos pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice el apóstol. Pero por la transgresión de ellos, el rechazarlo a Jesús, el despreciarlo, el no aceptarlo, dice, por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, a ellos, a los judíos. ¿Escuchó? Por la transgresión de ellos. ¿Qué transgresión? Rechazar al Mesías, no aceptarlo a Jesús. Entonces, por esa transgresión vino nuestra salvación. ¿Está bien? Ustedes me rechazan, yo me entrego para el pueblo o para todas las naciones, los gentiles, porque era el pueblo judío y los pueblos gentiles, el resto de naciones sobre la faz de la tierra. Y se entrega, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si la transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más no será su plena restauración? Ellos van a ser restaurados. Dios no los ha rechazado. Ellos rechazaron al Hijo de Dios, pero Dios no los ha rechazado a ellos. No los ha rechazado por incredulidad, por la dureza de sus corazones. No alcanzaron a ver que Jesús era su Mesías. Pero por la transgresión de ellos vino la salvación a nosotros, los que éramos gentiles. La salvación se derramó sobre toda la faz de la tierra para todo aquel que quiera creer. Para todo aquel que quiera creer. Ahí estoy yo. Si el Señor no me corría el velo casi 3 décadas atrás, yo también tal vez estaría blasfemando contra Israel, rechazando a ese pueblo, y posiblemente rechazando y llenando la boca de mentiras y hablando si Dios existe. ¿Por qué permite esas guerras? ¿Qué tiene que ver el Dios Todopoderoso cuando los seres humanos escogen el mal, el odio, la venganza, la destruirnos antes que amarnos? Dios envía a su Hijo, es la más grande demostración de amor que Dios ha expresado y ha mostrado al mundo entero. Pero el mundo entero no le conoció y no recibió a su Hijo. Pero benditos sean aquellos que han creído por tantos siglos. Y hoy nosotros somos los que creemos en Él.
Somos la generación que nos ha tocado vivir en estos principios de dolores que nos habló el Hijo de Dios. Oh, mi amiga, mi amigo, no es la voluntad de Dios que usted se pierda. Mire, por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles, a nosotros los pueblos paganos. Ellos cometieron transgresión, transgredieron la ley divina y la palabra de Dios y rechazaron al Hijo del Altísimo. Por esa transgresión vino la salvación para el resto de pueblos y naciones. No debemos de orar por ellos, no debemos de rogar a Dios por ellos, para que esa transgresión que nos llevó a nosotros a tener una salvación tan grande y maravillosa, ellos también la alcancen. Ellos también sean perdonados y salvados. Porque si Dios no nos tomó en cuenta nuestras maldades, nuestras perversiones, nuestras idolatrías, nuestras blasfemias, el usar su santo nombre en vano tantas veces, el jurar por mentiras tomando su nombre, si Él nos perdonó a nosotros las maldades, todo pecado, ¿cuánto más no deberíamos de anhelar que Dios perdone a su pueblo también, que perdone al pueblo judío? Estamos puestos en la tierra para amarlos, para pedir a Dios que los perdone, que tenga misericordia de ellos. Ellos rechazaron la palabra, como dice en el libro de Hechos, capítulo 13. Déjeme ver, Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, el versículo 46. Escuche, Pablo está predicándoles. Entonces están unidos Pablo y Bernabé predicándole ahí a los judíos. Dice luego el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablaban con denuedo, ¿por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A ustedes los gentiles, a nosotros era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que ustedes la desechan y no juzgan, no se juzgan o no se sienten dignos de la vida eterna, he aquí, entonces nos volvemos a los gentiles. Ustedes rechazan la palabra, ¿verdad? No hay problema. Ustedes la rechazan porque ustedes, le dice el Señor, para ustedes era primero la palabra. El Mesías vino por ustedes, judíos, y yo soy judío. Los amo a ustedes y cuando voy a los gentiles quiero provocarles a hacerlo, para que entiendan que así como Dios salva a los gentiles, también los quiere salvar a ustedes, pueblo judío. Y dice: a vosotros a la verdad era necesario que les hable primero la palabra de Dios, mas ustedes la desechan. Ustedes vosotros la desecháis, le dice Pablo, y no se juzgan dignos de alcanzar o de tener la vida eterna. He aquí entonces nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, porque así nos ha dicho el Señor, que les hablemos primero a ustedes. Pero si ustedes rechazaban la palabra, que nos volvamos a los gentiles. Alabanzas al Dios de los cielos, porque así nos ha dicho el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Le dice Dios, la palabra que le ha dado a Pablo, le dice: te he puesto para luz de los gentiles, porque habitábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, adorábamos al trueno, nuestros antepasados adoraron la lluvia, la Pachamama, adoraron la naturaleza, a los árboles, adoraron la lluvia, adoramos tantas cosas, y en otros países la diosa Diana y tantos dioses falsos. Estábamos ciegos, estábamos en tinieblas, necesitábamos la luz, necesitábamos entender que Dios no era una imagen, que no teníamos que adorar lo que Él había creado, la tierra, la luna, las estrellas, el trueno, el relámpago. Teníamos que adorar al creador de todas estas cosas.
Teníamos que adorar al Dios omnipotente. Necesitábamos la luz. Estábamos en tinieblas y hoy millones y millones y millones están en tinieblas, pero la luz de Jesús está tocando a las puertas de tu corazón. El Dios del cielo te dice: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Levántate, porque quiero cenar contigo y tú cenarás conmigo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios te está llamando, amigo, amiga mía. Dios te está buscando. Entiende que la salvación de los gentiles es ahora, hasta que la puerta, el tiempo de los gentiles sea consumado, se termine. Porque cuando se termine el tiempo para nosotros, para recibir esta gracia, esta salvación tan grande y maravillosa, Dios comenzará a derramar su gracia, ya no para los gentiles, sino para el pueblo hebreo, porque tratará con el pueblo judío. Se viene ese tiempo. Aprovecha ahora, amiga, amigo mío. Te vuelvo a repetir, se vienen tiempos duros. Si piensas que lo que vivimos ya es duro, se vienen momentos que ni tú ni yo nos imaginamos. Mayor dolor, mayor desesperación, más angustia, mayor pobreza, mayor ricos arriba pisoteando al pobre, el poderoso humillando al débil, al huérfano, a la viuda, despreciándolo. Se vienen tiempos de más injusticia, de mayor dolor en la tierra. Se vienen tiempos de hambre, de terremotos mayores. Y Dios te está llamando, porque este es el tiempo de los gentiles. Todavía la puerta está abierta. La gracia de Dios está derramada para todos nosotros. Ahora solo tienes que extender tu mano, abrir ese corazón y recibir al que está tocando a las puertas de tu corazón. El Señor quiere que tú seas salvo. Por eso está usando estos programas, para que hablemos su palabra. Por la defección, por la quebrantaron el pacto de Dios, la ley de Dios, al rechazar a Jesucristo. Como dice su palabra al apóstol Pablo: yo te he puesto por luz a los gentiles. Tienes que ir a alumbrarlos. Ellos toda la vida no van a vivir adorando al trueno, a la luna, a las estrellas. Ellos no tienen que adorar a la tierra ni a la Pachamama. Ellos tienen que aprender a adorarme a mí. Y tú te he puesto para que seas luz y vayas y les prediques las buenas nuevas. Es un regalo que Dios nos ha dado. Oh, mi amigo, mi amiga, dice que los gentiles, cuando oyeron esto, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13, el 48, dice: escuchó lo que dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No habrá un rinconcito en la faz de la tierra que no escuche que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús de Nazaret vino y murió por todos los pecadores aquí en esta tierra, pero no se quedó muerto. La tumba está vacía. Esta es la médula del evangelio. Jesús resucitó. Él es la resurrección y la vida. Aquellos que creen en Él viven para siempre. En el evangelio de Juan dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque tengas religión, aunque tengas lo que tengas, si no tienes a Jesús morando en tu corazón, de nada te sirve. Si dice su palabra: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es Jesús? Vida, mi amigo. No es religión, no es religión, es vida. Es una mudanza, es una transformación. Ser cristiano es tener una vida regenerada, cambiada, una mutación. Eso es ser cristiano, y esta no es obra del hombre, es una obra del poder del Espíritu Santo. Por eso nos decía en el evangelio de Juan: estos no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre. Son nacidos por el poder de Dios. El poder de Dios que regenera, el poder de Dios que cambia, el poder de Dios que vivifica, el poder de Dios que nos
nuestros enemigos, poderlos amar. No podemos en nuestra fuerza. El cristianismo no se lo puede vivir en la fuerza humana. En el poder humano es imposible, no es difícil, es imposible. Pero cuando viene Jesús de Nazaret, podemos vivir una vida renovada, transformada, cambiada por el poder del Señor. Amigos míos, y eso es lo que le enseño a Carolina todos los días. Entiende que la vida, cuando uno está con Cristo, uno tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. No es ser religioso y todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tienes que ser renovada. La mujer que era 30 años atrás no soy yo ni la sombra. Ni la sombra. Por eso me paro con poder y autoridad en cualquier parte donde Dios me ponga a hablarle de este cristianismo. Porque sé que no es una religión. Lo sé. Sé que Dios no vino, no envió a su Hijo para que nos traiga otra religión más. El Señor Jesucristo vino y entregó su vida para que nosotros nos amistemos con Dios, nos reconciliemos con Dios y para que nuestra salvación pueda venir a nuestras vidas, podamos aceptar esta gracia, recibir esta salvación. Amamos al Señor. Dice que los gentiles, dice, oyendo esto que decía el apóstol Pablo, porque mire, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué misericordia! Oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Escuchó? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quizás tú que me estás escuchando estás ordenada para vida eterna, pero el diablo te está susurrando. No la escuches, ella es una loca. Mírala qué fanática está. Mírala lo eufórica que está. Ni eufórica ni fanática. Estoy en el poder del Espíritu Santo llamándote a ti. Porque no es mi voz, es la voz de Cristo. Es el brazo de Jesús que se extiende y te dice: venid a mí y sed salvos. Deja de ser una generación de perversos, de malos, de podridos. Acércate a Dios, porque Él quiere hacer de ti una generación santa. Unirte al ejército de Jesucristo, el ejército de los santos. Escuchaste, amigo, amiga mía, por la defección, porque ellos transgredieron la ley, el pacto del Dios viviente, la ley divina, que la ley les hablaba del Mesías. Ellos transgredieron, pero por esa transgresión es nuestra salvación. Los ha desechado Dios para nada, para nada. Cualquier nación que piense que va a ser totalmente destruido Israel, o cualquier periodista o persona que piense que va a ser totalmente destruido el pueblo hebreo, el pueblo judío, se equivocan, amigos, amigas. Hay una equivocación total. El problema que tiene el mundo es que no acepta a Dios. Creen en Dios, en un Dios de religión, pero no de corazón, no creen en Él. Y como no creen en Dios de corazón, rechazan pues al dueño de la tierra. Si Dios es el dueño de la tierra, escucha lo que Dios dice. Dios no dice que ha desechado a Israel y que van a venir las naciones y o irán y lo va a desarraigar. No lo pueden desarraigar a Israel de ahí, de su tierra. Entiendan. Pueden morir algunos, pueden destruirle los edificios, pueden dañarle las infraestructuras, lo que ellos tengan, pero Dios no los va a permitir a nadie, a ninguna nación, por poderosa, por muchas bombas que tengas lo que tengas, Dios hará que revienten en tu propia tierra. Dios hará que explosionen ahí. Dios es todopoderoso. No lo estés tentando. Tú que estás en autoridad, no lo estés tentando a Dios. Entiende que no hay nadie que ha quedado vivo después de haberlo tentado, de haberse levantado contra Dios. Entienda eso. Aprenda. Ese es el problema. La gente cree en un Dios de religión con sus ritos y Diosito, te fuiste por allá. Yo acá hago lo que a mí me place, lo que a mí me da la gana. Yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces mi Diosito, si Él está por allá, Él está ocupadito. Hay tantos millones de habitantes en la tierra que Él está por allá ocupado en unos. No me alcanza a mí. A ver, te equivocas.
te equivocas por completo. Eso es lo que ha querido el diablo. Que no conozcamos a Dios. Que tengamos de Dios conceptos equivocados. Que nuestra visión siempre esté encaminada a las mentiras del diablo. Que nuestro oído y nuestro pensamiento esté ligados a lo que el diablo dice. Ay, la lucha que tengo con quien vive a mi lado. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo hace una cosa y la mirada la tienes ahí, te acuerdas y estás ahí? Quita la mirada, el enemigo te desvía la mirada. Párate en la fe, párate en la palabra, declara la palabra. Y aun cuando venga un día alguien y te dé un veneno para que tú te mueras, declara: Señor, tu palabra dice que aunque yo coma cosa mortífera, a mí no me hará daño. Tú eres todopoderoso y tú eso que ponen, ese veneno para que yo muera, tú lo transformas en vida, porque mayores años de vida me darás. Hay que ir con la palabra, mis amigos, mis hermanos. Entonces, ¿para qué me llamo cristiano? Cristiana. ¿Para qué? Si un gatito hace miau y yo salto como becerro y ya mismo toco el tumbado de la casa, ¿de qué me sirve ser cristiano? Soy cristiano solo de labios, pero no de corazón. El cristiano verdadero está seguro en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la potestad, pues, la autoridad que Dios nos ha dado de ser hechos sus hijos. El que camina con Dios camina seguro. Ay, ¿acaso no dice su palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estoy segura. Escudo y adarga y su verdad caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, porque Él me guardará, Él me cuidará, su ángel estará a mi lado para pelear por mí, para guardar mi entrada y mi salida. ¿Qué problema tenemos llamándonos cristianos que no conocemos al Dios viviente? Conocemos de Él, conocemos de Dios y mucho, pero no necesariamente implica eso que yo lo conozca a Él. Estas 3 décadas me han servido para poquito y otro poquito irlo conociendo. Sé que Dios existe. Me pueden quitar la vida, pueden hacer conmigo lo que quieran y seguiré gritándole a cualquiera, al ateo, no ateo, al que me diga niega a tu Dios, no lo negaré. Me quitarás la vida, harás conmigo lo que quieras, pero voy a seguir gritando mientras tenga hálito de vida que Dios es real, que Dios existe y que su Hijo es fiel y verdadero y es el único que me llevará a la eternidad, al paraíso perdido por Adán. Es el único. Nadie me puede cambiar. Nadie. Eso fue lo que quisieron hacer con Daniel. Daniel llegó, había sido llevado cautivo, y el rey los vio bonitos y sabios. Dice: esos muchachos hermosos, búscame para que sirvan en el palacio, inteligentes, que vengan de la nobleza, de la realidad. Y uno de ellos fue Daniel. Y el rey dijo: bueno, ahora me los vas a preparar en la lengua de los caldeos. Me le vas a dar la comida que se come en el palacio. Y todo lo del les vas a dar a ellos. Daniel, que era un hombre, un joven para ti, joven, que te has dejado atrapar por Satanás en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, te has dejado atrapar en el homosexualismo y el lesbianismo. Puedes ser liberto por el poder de uno que vive, no de un muerto. Los muertos no pueden hacer nada. Puedes ser libre por el poder de uno que vive y que vive para siempre, que tiene las llaves del Hades y de la muerte y que viene a esta tierra. Su nombre es Jesús. Mire, los manjares del palacio para usted, Daniel, y 3 amiguitos más, jovencitos también, Sadad, Mesad y Abednego. A partir de este día van a comer la comida del palacio.
El rey ha dicho que les deis del buey engordado, de todas las vacas y los animales que se comen en el palacio, lo mejor de lo mejor. Daniel, que no se dejaba meter gatos por liebre y que no estaba deslumbrado con el palacio. Así me han querido deslumbrar muchos a mí. Ay, tengo tanto en dinero. Ay, tengo una casa en Estados Unidos. Y a mí, ¿qué me importa? Está bien, ten tu casa, disfrútala. Disfrútala. Yo no la tengo. Disfrútala tú que la tienes. Pero no necesitas empalmármela en la cara. Eso Dios te va a llamar a cuentas. Eso no es bueno lo que haces. No es bueno. Esa jactancia. O que me quieres comprar por tu casa. Qué lástima. Qué pena. Que no seas tan varón para conquistar mi corazón y me quieras apantallar con una casa o con un dinero. Pues déjame decirte, cualquiera va a sucumbir a tus pretensiones, pero yo, con la gracia y la ayuda de Dios, jamás, jamás, porque mis valores, mis principios, el haber caminado con mi rey 3 décadas casi, no se venden, amiguito, no se venden. Compra cualquiera. Anda, busca que prostitutas y degeneradas vas a encontrar bastantes, podridas de mente y vendidas a Satanás. Pero no todos. Hay rodillas que no se han doblado al infierno. Hay rodillas que luchan por agradar a Dios y por orar ante Él y permanecer fieles. Y Él, el Dios vivo, necesita de ese ejército aquí. Porque han habido demasiados corruptos, demasiado pueblo llamado cristiano, líderes, grandes apóstoles, todos sabidos, ávaros, vanidosos, que solo usaron la palabra y la gracia que Dios les ha dado para hacer comercio, para truequear, para como mercadería cogieron a las ovejas. Pero yo no, pero nada tienes. ¿Y qué te importa a ti? Mientras yo no te pida nada a ti, ¿qué te importa el resto? Mientras yo no le pida nada a nadie, yo doblaré mis rodillas para pedirle a mi Padre. Aparte, que déjame informarte algo, amiga, amigo mío. Yo no necesito pedirle a Dios, porque Dios sabe que el obrero es digno de su salario. Hay momentos que yo no necesito pedirle, hay momentos que sí, Él me permite ora para que ore, ejercite la oración. Pero hay momentos que no necesito, tan solo Él suple todas mis necesidades. He aprendido a contentarme. Ese es el problema que tiene la humanidad. Nadie está contento con nada, pero yo estoy contenta. Pero no tienes nada y estás contenta. ¿Y acaso cuando yo me vaya, yo entraré al reino de los cielos llevándome lo que tuve aquí en la tierra? Lo que yo tenga aquí en la tierra lo tendré siempre para disfrutarlo. Más nada, aquí se quedará. Aquí se quedará. Pero lo que tengo en este corazón que se llama Jesús de Nazaret, 30 años casi sirviéndolo, es un tesoro, pues. Es un tesoro. ¿Cómo lo perdería? Que Dios me ayude y que no lo pierda nunca. Nunca, mi amigo, nunca. Así es que necesitamos al Rey de Gloria. Necesitamos a Jesús de Nazaret. Él es el príncipe santo que ha venido para salvarnos. Escuche lo que dice. Leíamos hasta el 15. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y yo honro mi ministerio. Dice: por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Es decir, el apóstol procuraba que al ser el predicador a los gentiles, los judíos tengan celo y escuchen y se acerquen a Dios y acepten a Jesucristo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Escuchó, mi amigo. Si la exclusión por el momento del pueblo judío sirvió para reconciliar a Dios con el resto de la humanidad, ¿qué será la admisión de ellos sino vida de entre los muertos? Si usted piensa van a ser muertos, a mí me da pena. Hay programas que yo antes los veía, ya no los veo, porque tienen tanto dolor y tanto odio y coraje con Israel. No, y ellos quieren ser más buenos que Dios, más santos y más puros que Dios. Qué equivocados que están, son pecadores y hablan de cosas que no entienden, de cosas. Las guerras para nada y para nadie son bonitas, para ninguna nación. Los pueblos, mire, tristemente en una guerra mueren los soldados, pero mueren especialmente el pueblo
civil, la gente que no tiene nada que ver con la guerra y que posiblemente hasta estén en contra de la guerra en su país. Pero ellos mueren. Para nada. No hay alegría en una guerra, hay dolor. Es triste ver, yo veía las noticias como en Israel están despedazados los edificios, lo mismo pasa allá en Irán. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! No hemos podido vivir en paz. ¿Por qué permitieron los líderes iraníes que el diablo les incube tanto odio, les engendre en el corazón tanto odio, tanta mentira? Porque Él es el padre de la mentira. Es Satanás, lo dijo Cristo. Él es el padre de la mentira. Él miente desde el principio. Y Él es el padre es el que engendra la mentira, el odio, venganza. Y mire, ¿qué van a sacar? Nada. Nada. Porque será desarraigado los líderes iraníes, pero no el pueblo judío. Sí, caerán algunos. Dios sabe a quienes les permite y los llama ya, los llama. Pero a quienes no. El pueblo no va a ser terminado. Mire, sigo leyendo. El versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe y entiende bien que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas las ramas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está haciendo una contraposición el apóstol Pablo entre judíos y gentiles. El pueblo judío, el pueblo gentil. Entre la gracia de Dios y las obras. Entre la fe y las obras. Lo mismo lo hacen otros pasajes como Romanos capítulo 3, 28, Efesios 2, segunda de Corintios. En este momento ya no alcanzamos posiblemente a leerlos todos. Pero bueno, escuchó lo que decía. Si dice, si las primicias son santas, también la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué se refiere cuando habla la raíz del olivo? Porque habla del olivo. El olivo es Israel. La raíz, Abraham. El padre de ellos, Abraham. Nuestro padre también. El padre de ellos en lo humano, en lo carnal, en la sangre, en los genes. El padre nuestro en la fe. Porque él le creyó a Dios. Nosotros le creemos a Dios. Los que éramos gentiles pasamos a ser hijos de Abraham por la fe que él tuvo al creerle al Dios de los cielos. Dice, entonces, la raíz del olivo, Abraham. Las ramas, los descendientes de Abraham. ¿Y de dónde sale el pueblo hebreo? De Abraham. Abraham tuvo ¿a quién? A Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios toma la línea de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ahí usted va a encontrar Judá, Simeón, Leví, todos los 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob, ¿qué sale de ahí? ¿Qué nace? La nación hebrea. 12 tribus. 12 hijos de Jacob. Nace la nación, el pueblo hebreo. Ellos son los hijos de Abraham con Sara, su esposa legal. Los palestinos son hijos de Abraham con Agar, la egipcia, criada de Sara. Criada, empleada de Sara. De ahí sale el pueblo palestino. Es una mezcla también entre Esaú, porque Esaú, resentido como hijo de Abraham y de Sara, y de Isaac con Rebeca, va resentido y se une. Ve que al padre, a Isaac y a Rebeca le disgustaba las paganas por ahí. Entonces tomó hasta una hija de Ismael. Ismael es el hijo que sale de Agar con Abraham. En la espera de ese hijo prometido, en la espera se desesperó Sara.
ay, esposo mío, tome a Agar, mi criada, esa mujer tendrá un hijo, saldrá embarazada, y entonces ese hijo será como de mis entrañas, yo será como mío. Y así lo hicieron en esa costumbre en aquellos años. Y ahí nace Ismael. Pero Dios le había dicho a Abraham, de ti, Abraham, de tus lomos va a salir un hijo. No le dice Dios y de Sara, pero está sobreentendido, pues ¿cuál era la esposa? Era Sara. Dios no le dijo, de tus lomos, Abraham, y de cualquier mujer sobre la tierra te voy a dar un hijo. No, Dios le dijo, de ti, de ti, de ti. Tienes esposa, de ahí, de tu hogar, de tu esposa. Lo que pasa es que ya Abraham tenía 100 años y Sara 90. Cuando nace el hijo de la promesa. Ya que yo todavía puedo tener un hijo, Señor, gracias. Claro, yo que me olvidé de mí, me dediqué a servir a mi Señor. Si al Rey del universo le place, claro que podría. ¿Ah? Ay, y está usted viejita. Yo veía, no recuerdo qué actor era, que está casado con una mujer bien joven, y creo que él tiene 76, no recuerdo años, y ella, no sé, unos 30, no sé, pero es mucho más joven. Y la gente, oiga, cómo gasta energía y cómo va a creer que ya está viejito él y esas criaturas, dejarlos aquí, ¿para qué tener más hijos? Uy, créame, digo, la gente es tan cochina, tan metida. Déjenlos en paz. Él puede tener 90 años, mientras él sea un padre responsable, respetuoso con su mujer. Déjelo en paz. Pero los niños, ¿cómo va a creer? Él puede tener 76, 80 años, y esos niños van a tener 2 años, 4 años, 6 años, le va a dar hasta vergüenza. ¿Y quién ha dicho que un hijo se avergüenza de su padre, viejo o joven? Si los jóvenes son tan irresponsables y tan asquerosos, mejor que esté viejo el padre. Mejor que esté viejo el padre. Tal vez el padre viejo es más respetuoso, más fiel a su madre, los ama verdaderamente, es responsable con ellos. Pero que la gente está mirando, oiga, tantas cosas. Pero bueno, nos salimos, no salgamos, vamos un poquito más. Entonces, dice, pues si ya lo sabemos, las ramas, los descendientes de Abraham, las ramas desgajadas, que fueron desgajadas, es los judíos incrédulos. Las ramas que fueron desgajadas, el judío incrédulo. Y el olivo silvestre no cultivado. Cuando habla aquí, el olivo silvestre no cultivado, ¿quiénes son? Los gentiles. Y las ramas del olivo silvestre que han sido injertados en el buen olivo, ¿quiénes son? Los gentiles, que ahora creemos que hemos sido injertados en la fe de nuestro padre Abraham, por haber creído en Jesús de Nazaret como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, el olivo silvestre, algunas de las ramas fueron desgajadas, los que no creyeron, los que no creen aún en Jesús. Dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido participante de la raíz y la rica savia del olivo. La savia chupa del suelo de la tierra de Dios y del Mesías eterno. Si no tiene la savia, el árbol no obtiene la savia, no toma, no chupa del suelo de la tierra, se muere el árbol. De nada sirve el olivo. Estamos en Dios, plantados en Dios, chupamos de Dios, del Mesías eterno. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15 versículo, creo que el 1, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. La vid, la savia, es Jesús de Nazaret. Chupamos de Él, nos sostenemos por Él, la vida la tenemos por Él, por Jesús de Nazaret, el eterno Mesías. Vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a limpiar, y si ya no lleva fruto, lo desarraigará, lo quitará. Somos nosotros los gentiles, que Dios nos ha llamado para que demos frutos espirituales. Por eso lo dije hace un rato, es que no es ser religioso, ser cristiano, es ser transformado y ser regenerado. Es que lo que antes hacía, mas nunca lo vuelvo a hacer.
Eso es ser cristiano. Ah, porque yo quiero y porque soy valiente y como dicen los colombianos, qué berraquera. No, por nada de eso. Yo no vuelvo a hacer las cosas que antes hice porque el poder de Dios está sobre mi vida. Así es que chupamos del suelo del Dios vivo y del Mesías. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, entiende bien que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, así pues, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, porque esta fe ni siquiera es nuestra. Es un don que Dios nos ha dado. Y Dios no va a aceptar soberbia en su pueblo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del Dios viviente, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú gentil, que te soberbezcas, que quieras mirar con desprecio al pueblo judío, como Agar cuando estaba embarazada. Una vez que se embarazó miraba con desprecio a su señora, a Sara. Tuvo que ser botada de la casa, sacada de la casa. Y el ángel de Dios, allí divagando en el desierto, ¿qué haces aquí? Le dijo, vuélvete a tu señora y pórtate sumisa a ella, porque ella también se prestó para el juego. También lo hizo. Dios cuando disciplina nos corrige a todos los que Él ama. Los que yo recibo por hijo, los disciplino. Qué severidad para con los que no creyeron. Los desarraigó el Señor a las ramas verdaderas. Pero qué bondad para con nosotros. Pero no es para ensoberbecernos nosotros, pero por la bondad, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera, si yo permanezco en esta bondad, entendiendo que yo lo he recibido por gracia, que Dios ha sido bueno conmigo, que no tengo por qué ensoberbecerme, sino todo lo contrario, amar y bendecir al pueblo judío. Y que Dios bendiga y guarde a todos los soldados que estén ayudando al pueblo hebreo. Que Dios los proteja y me los cuide el Señor. Escuche, y aún ellos si permanecen en incredulidad serán, escuche, y aún ellos si no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Fue contra naturaleza. Nosotros éramos el olivo no cultivado, silvestre. Ellos eran el olivo cultivado, porque Dios había tratado con su pueblo. Dios desgajó las ramas que no creyeron, a los judíos incrédulos, aquellos que no creyeron y se endurecieron en sus corazones. Pero sabe, en eso que desarraiga esas ramas, Dios coge a los gentiles y los injerta ahí, siendo nosotros olivo silvestre. Es contra naturaleza. Pero poderoso es Dios, decía Pablo. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si nos injertó a nosotros siendo olivo silvestre, ¿cuánto más a Israel? Porque ellos son las verdaderas ramas, las ramas originales del olivo. Volverán a ser injertados. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte ha acontecido esta dureza, este endurecimiento, este rechazo. ¿Sabe hasta cuándo? Aquí lo dice, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Dios está esperándote a ti, amiga, amigo mío. ¿Acaso no nos decía que leíamos en el libro de los Hechos capítulo 13? Dice, y los gentiles se alegraron y creyeron, los que estaban ya determinados por Dios para esta salvación.
Tú eres un predestinado. Tú que me estás escuchando, amigo. Ah, no, yo le estoy escuchando porque estoy vago, no tengo nada que hacer. No digas esa mentira diabólica. Tú estás repitiendo lo que Satanás desde el infierno está que te inyecta. Sí, es verdad. A la fanática esa la estás escuchando. Y tal vez me estás mirando y es que esto esto está feo de ella, esto está bonito. No mires nada de eso. No importa qué tengo feo, qué tengo bonito. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Porque así como tú me estás mirando lo que yo tengo feo o lo que yo tengo bonito, yo también te puedo ver a ti y te puedo decir, tienes horrible esto, tienes feo esto, tienes feo esto. ¿Por qué miras en otro la pajita? Entiende que el enemigo te está tratando de desviar para que no recibas la palabra, para que tú no seas otro olivo silvestre injertado en la rica savia, en el olivo natural, el verdadero, el que ha sido cultivado. Entiende, el enemigo está luchando por arrebatarte la palabra. De ti depende, o se lo permites o no se lo permites. Te doy un consejo: no se lo permitas. No se lo permitas, porque te vas a lamentar y a arrepentir como el rico. ¿Te acuerdas del rico? Padre Abraham, envíalo entonces a Lázaro que vaya allá a la tierra donde están 5 hermanos tengo, para que no vengan a este lugar. Demasiado tarde, hijo mío. Demasiado tarde. Allá tienen en la tierra, tienen a Moisés, la ley, y tienen a los profetas. Crean en ellos. Si no creen en ellos, aunque uno vaya de entre los muertos, no se van a persuadir. La dureza, la incredulidad, la hipocresía es demasiado fuerte. Y llega un momento en que ya pierden toda sensibilidad. No lo haga. Hasta que la plenitud de los gentiles entre. Escuche, yo quiero terminar. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Escuchó palabra de Dios. Dice, y luego todo Israel va a ser salvo. Nos acercamos a ese momento. Las naciones van a pensar y los odiadores: se termina Israel, se acabó, los fulminaron, ya Irán lo acabará, los hutíes terminarán a Israel. Se equivocan. Esto es Dios el que está hablando, no es un hombre, no es un líder corrupto, no es un líder pecador inmundo, es el Dios de los cielos. Luego todo Israel será salvo. La generación que esté viva en este tiempo que ya nos acercamos va a ser salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador. ¿Sabes quién va a venir al monte de los olivos? Jesús de Nazaret. Pondrá sus pies ahí, lo divide en dos y entra a pelear por su pueblo. Lea Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Solo Él. Qué hermoso. Estoy conectada. Para esto me llamó el Señor. Para este tiempo me llamó. Si tú quieres endurecer tu corazón, periodista, amigo, y quieres hablar de lo que no entiendes y de lo que no sabes, y te quieres llenar de odio como Hugo Chávez, ese presidente, hazlo. Tu final será triste. Puedes hacerlo. Esa es tu vida. Esa es tu decisión. Pero te vas a arrepentir. Si tú no entiendes, calla. Si tú no entiendes, te duele, pero los niñitos mutilados de los palestinos y los niñitos, y que tú quieres ser más bueno que Dios. Tú quieres ser más bueno que Dios. ¿Sabes qué le dijo Dios a Israel cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida? Mata todo. Mata a los de pecho, mata a los adultos, los ancianos, mata todo, destruye todo y tomarás posesión de la tierra que yo te doy. Yo, el dueño de la tierra, yo te la doy. Mata todo. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, la podredumbre viene desde las raíces. Desde que el niño, el pecho engendrado aquí, y luego el pecho, todo el niño ya viene bajo ese sello. Por eso es que hay hijos que son la copia del padre. Corruptos, adúlteros, fornicarios, malos, criminales, de tantas cosas. Los hijos salen igualitos. ¿Por qué cree que Dios le decía mata todo, yo destruye? Porque el pecado no es el pecado, es que el niño crecerá y él pecará. Todos. Y especialmente padres malos, madres malas, sus hijos vienen con esas entrañas. Ay, pero yo conozco a uno que el padre era malo, pero el hijo salió bien bueno. Pero tú miras por apariencia, pero tú no conoces los corazones. El corazón lo conoce solo Dios. Y si fue así, deja. Dios es todopoderoso para hacer en la tierra como a Él le place.
A Él le plació que de ese padre malo salga algo bueno. A Él le plació. Esa es su soberanía. Y escuche, vendrá de Sion el libertador, Jesús de Nazaret, que apartará de Jacob la impiedad. Ese es el problema. Hay pecado, y el que va a apartar la maldad, el pecado, la impiedad, es Jesús de Nazaret, de su pueblo hebreo. Dice, y este será mi pacto con ellos, cuando quite los pecados de ellos. Es palabra de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 27. ¿Escuchó? Este será mi pacto con ellos cuando yo quite los pecados de ellos. Ese es el problema que tienen. Primer pecado, haber negado a Jesús de Nazaret, haberlo rechazado. Nunca entendieron, nunca entendieron, y nunca hubiesen hablado lo que dijeron. Permítame leer Mateo. Este es el problema con ellos. ¿Cuánto han sido perseguidos? ¿Cuánto han muerto judíos? Que el antisemitismo ha tocado las puertas incontables cantidades de veces. Uno de los pueblos más perseguidos, que los han odiado, los han matado, han destruido, es el pueblo judío. Y uno de la más triste persecución, el holocausto nazi, con Adolfo Hitler. ¿Por qué tienen un problema con Dios? Eso pasará, y como buenas ramas verdaderas del olivo serán injertados una vez más. Porque si la raíz, si la masa es santa, también lo son el resto de la masa. Ellos son parte, ellos salen de los lomos de Abraham. Mire, escuche lo que dice. Aquí dice que, estoy leyendo Mateo capítulo 27. Vinieron los sacerdotes y le trajeron a Pilato a Jesús de Nazaret. Se reunieron ellos y les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces ellos convencieron a la multitud. Dice, los principales sacerdotes persuadieron a la multitud que pidiesen que suelte a Barrabás y que Jesús fuese muerto. No sabían lo que hacían. ¿Sabe por qué? Porque estaban pidiendo la muerte de su Mesías, de su Salvador. Pero por a ellos haber quebrantado, violentado el pacto, la ley de Dios, nosotros somos salvos por esto. ¿Cómo no debemos rogar y pedir a Dios para que Dios los injerte nuevamente? Para que Dios perdone y tenga misericordia de ellos. Esa es nuestra misión ahora, querido hermano, hermana. Y entonces persuadieron para que pidiesen a Barrabás y que Jesús sea muerto. Respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios? Y todos le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Ponga atención y ponga oído. Y el gobernador les dijo, por eso es que usted tiene que entender que esta gracia, este regalo que Dios nos ha dado en parte, gracias a Dios por el pueblo judío. Porque si ellos lo aceptaban y lo recibían, el pueblo gentil lo mataba a Jesús. Pero no el pueblo judío. Ellos se quedaban con el eterno Mesías. Pero Dios que es rico en misericordia. Espérense que ya vamos a volver un ratito a Romanos, me voy a tomar un poquito, escucha. Y el gobernador les dijo, ¿y qué mal os ha hecho? O sea que el mismo gobernador reconocía que Jesús de Nazaret no había hecho ningún mal. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Es palabra de Dios, Mateo capítulo 27, versículo 23. Y está en signos de admiración. Sea crucificado, sea crucificado. Gritaban aún más. Arengaron a la gente, la convencieron, se les olvidaron los milagros, se les olvidó la palabra de vida que les había dado, se les olvidó cuántas veces les multiplicó el pan y les dio de comer hasta saciarse. Se olvidaron de todo. Ahora se vendieron a los sacerdotes, a los que admiraban a los fariseos, a los ancianos. Y ahora los compraron ahí, se vendieron, y así hay vendepatrias, aquí y allá y en todos lados. Y comenzaron a arengar, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Como si así se iba a librar él, lavándose las manos.
inocente soy yo de la sangre de este justo. Lo que está diciendo es, yo la realidad es que no encuentro mal alguno, este hombre no debe ser crucificado, pero en todo caso allá ustedes que lo piden, ustedes sabrán. No, pues si él era la autoridad, él era el que tenía que hacer justicia. Este hombre es inocente, yo no lo voy a matar, yo no lo voy a mandar a una cruz, a crucificarlo. Allá ustedes, es asunto de ustedes. Y ahí Dios sabe en su sabiduría lo que él podía permitir al pueblo judío. Pero no, pues él se lavó las manos. Inocente soy yo. Inocente, Pilatito, estás equivocado, porque te metiste con el más grande de los grandes. Y es doble el pecado de Pilato, porque Pilato sabía que era inocente. Pilato sabía que era justo. Usted juez, fiscal, usted intendente, usted que está en autoridad, mire bien cómo juzga, porque de que usted va a ir a cuentas, eso délo por hecho. Y todas las casas que me he comprado, producto de las coimas que he recibido, y todos los palacetes que tengo, no te preocupes, que cuando mueras no te lo vas a llevar nada. Y posiblemente tú has tenido y te has enriquecido con dinero ilícito, de una forma ilícita. ¿Cuántos conflictos tendrás adentro? Tus hijos, tu mujer, tus nueras, tus yernos. ¿Qué conflictos tendrás? Porque ahí está el diablo sentado. Te has enriquecido de una forma corrupta, deshonesta. Espera nomás. Entonces, dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y escuche, aquí está el versículo 25 y dice, y respondió todo el pueblo. Es palabra de Dios. Y respondió todo el pueblo. Qué pena. No hubo uno solo. Me recuerdo, en este momento viene a mi mente cuando el Señor Jesucristo, habían 10 leprosos. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Señor, pedían ayuda, que les limpie la lepra. Jesús los miró a lo lejos y les dijo, vayan al sacerdote, presenten la ofrenda que tiene que ser presentada cuando hay una lepra y es curada. Era lo que les estaba diciendo, un milagro sobrenatural. Vayan, Dios había dado esa ley al leproso, cuando es limpiado tiene que llevar esta ofrenda. Era algo sobrenatural y la gloria era para Dios. Vayan. Entonces uno en el camino vio que era limpiado por completo, se vio tan sano y regresó a buscarlo y se postró y lo adoró a Jesús. Y le dijo Jesús de Nazaret, y no eran 10. ¿Dónde están los 9? Solamente este samaritano, este pagano, hubo y vino a darle gloria a Dios. ¿Dónde están los 9? ¿Sabe qué querían los 9? Solo el milagro del Señor. ¿Sabes cuántos leprosos hay en este tiempo que solo quieren el milagro? ¿Y cuántos releprosos hay que buscaron las ovejas de Cristo, que Él dio su vida por ellas para enriquecerse? Ay, ay, ay. Que el Dios omnipotente juzgue estos podridos, inmundos, que Dios los juzgue. Usted tiene que ser llena de amor y de misericordia. No, pues si ya hemos orado, hemos pedido, hemos rogado, el Señor sabe, ya están entregados, porque no cambia esa gente, sigue igual. Están como Judas Iscariote. Judas Iscariote era ladrón, usted cree, al lado del maestro, viendo tantos milagros. ¿Usted cree que ese hombre cambió? Ya Satanás estaba, al final tomó el bocado y dice, Satanás entró y se apoderó por completo de él, por completo. Qué pena. ¿Cuántos Judas Iscariotes hay en este tiempo? Avarientos. ¿Cuántos leprosos que solo quieren el milagro que les limpie la lepra? Y otros más leprosos todavía que están limpiando las lepras en el nombre de Jesús y cobrando, sacando billete. Dios bendito, gracias por ser justo y por hacer justicia. Dice, y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí está el problema. Dios mío, se endurecieron tanto, se ensoberbecieron, se llenaron de incredulidad. Fue tan fuerte que mire lo que dijeron. Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. La sangre de este hombre no caiga sobre Pilato solamente. Ellos toman su sangre, sea sobre nosotros. Pero la maldición no era solo para ellos, y sobre nuestros hijos. Ahí están las persecuciones, las guerras.
el holocausto nazi. Ahí está todo el dolor que ha enfrentado mi amado pueblo hebreo. Pero ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, de ninguna manera. Si nosotros, siendo olivos silvestres, hemos sido injertados en la rica savia, en el buen olivo que es Abraham por la fe, y la rica savia del Dios vivo y de Cristo tomamos, cuanto más ellos, que son las ramas verdaderas, porque de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite los pecados de ellos, dice Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En cuanto a este evangelio, son enemigos nuestros de los gentiles. Pero en cuanto, dice el Señor, a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque eligió Dios a Abraham. Son muy amados. Dios amó a Abraham, Dios amó a Isaac, Dios amó a David. Son muy amados en cuanto a sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Por la desobediencia de ellos alcanzamos nosotros misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros, para que por la misericordia concedida a nosotros, también ellos alcancen misericordia. ¿Ellos quiénes? El pueblo judío. Escuche. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Alabanzas al Dios de los cielos. Porque Dios, dice su palabra, porque Dios sujetó a todos. ¿Qué entiende por todos? A todos los habitantes de la tierra, judíos y gentiles. Fuimos desobedientes, fuimos pecadores, fuimos malos, fuimos ingratos con Dios, hicimos lo abominable, lo aberrante. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos los habitantes de la tierra, judíos y gentiles. El apóstol Pablo solo termina exclamando: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue tu consejero? ¿Quién te dio a ti primero, Padre? ¿Quién para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él, para Dios, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Dios viviente? Él tenía que sujetar a los dos pueblos, judíos y gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de los unos y para tener misericordia de los otros. Los unos fueron incrédulos y no creyeron en Jesús. Los otros tienen fe y creyeron en Él. Pero todos, dice su palabra, Dios sujetó a todos en desobediencia. Todos terminamos siendo pecadores. Y lo único es que Él, Dios y su Hijo perfecto por su Espíritu, serán adorados por siempre y para siempre. Cuán insondables son tus juicios, Padre, e inescrutables tus caminos. No alcanzamos a entender tu infinita sabiduría y perfecta sabiduría, porque solo en tu corazón tenía que haber esto, Padre: pescarnos a todos en desobediencia, para al final
terminar teniendo de todos misericordia. Me postraré ante ti y te adoraré por toda la eternidad. Y te bendeciré por darme esta bendición de entender tu bendita y santa palabra. No me jactaré ni me ensoberbeceré. Tú eres mi Dios y tú vives para siempre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias por siempre. Hasta aquí la meditación, la reflexión de la palabra de Dios. Venid y sean salvos también ustedes. Quiero bendecirlos una vez más y abrazarlos a todos mis amigos, mis amigas, a todos cristianos, cristianas. Deseo que Dios los bendiga y que esta verdad que hoy el Señor nos ha dado pueda penetrar en nuestros corazones y como pueblo de Dios podamos ser movidos a orar por el pueblo judío. Esperan de nosotros, ellos esperan de nosotros. Israel está en guerra. Que Dios libre a su pueblo, que el corazón de Dios sea movido a misericordia y que Jesús de Nazaret, yo le pedía hoy, Jesús, intercede por tu pueblo ante el Padre, intercede por ellos. Te rechazaron, no creyeron en ti, pero nosotros creemos y te rogamos ahora, intercede por ellos, ruega por ellos. Que así sea, Señor. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana. Nos volvemos a encontrar. Prepárese para ese encuentro con la sierva del Señor. Usted va a tener un encuentro conmigo. Le gusta que nos encontremos juntitas, juntitos. A mí me encanta. Yo puedo seguir predicando. Ojo, que estoy afectada, pero parece que nada. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Un abrazo fuerte y la gloria es para Dios y toda la alabanza para el dueño del universo.